Sí, vale. Bien, vale, pues buenos días. Voy a hablaros yo un poco de la actividad que se ha registrado en unos parques eólicos de Valencia, donde se han puesto las grabadoras a altura del rotor y, por tanto, hemos visto un poco la actividad que hay en la zona de riesgo. No es un trabajo científico, es un trabajo técnico que he hecho yo para una empresa eólica, para un promotor, y que me ha dado permiso para exponerlo aquí con cierta dificultad, pero bueno, bien, lo tenemos aquí. Se hizo en 2021 y en 2023. La idea era saber un poco qué ocurre allá arriba, porque se encuentra mortalidad, qué ocurre allá arriba y si de alguna forma fácil se puede reducir la mortalidad. Ya puede ser que no cueste mucho. Vale, pues estamos aquí, ¿no? En Valencia, en el interior, en la montaña de Valencia. Se trata de 4 parques eólicos que están, podría ser un solo parque, porque en realidad están en unas sierras muy cercanas, los 4. Estos de aquí ya veis, un parque, otro aquí, otro esta parte baja y otro está de aquí, ¿no? Entre los 4 parques eólicos suman 130 aerogeneradores, o sea que son muchos aerogeneradores. Están más o menos a unos 1000 metros de altitud. La zona es mediterránea, tiene pinares, carrascas, zonas de monte bajo. Se han puesto 2 grabadoras por parque, o sea que 8 grabadoras en total. Los círculos rojos son los sitios donde se han puesto las grabadoras. Y se ha grabado la actividad de los murciélagos entre junio y octubre. En teoría de forma continuada, aunque luego vamos a ver que ha habido líos. Vale, así en breve sería esta tabla, ¿no? Las grabadoras se han puesto en la góndola, en la parte posterior e inferior, sobre todo porque es la zona más fácil donde se puede poner, porque en la parte anterior están las palas girando y entonces hay mucho ruido y es un jaleo y ahí no se puede entrar. Y además porque en la parte inferior presuponemos que va a haber más actividad que en la parte superior, así que lo hemos puesto hacia abajo. Se hace un agujero en la góndola, que ya es una cosa un poco liada. Se pone una barra hacia abajo de unos 2 metros aproximadamente, 1,5 metros, 2 metros, y por el interior de esa barra pues se introduce el micrófono y el cable y se deja justo el micrófono en la parte inferior, ¿no? De tal forma que pueda grabar, pero esté protegida un poco de viento, lluvia y compañía. Bueno, pues los 4 parques son esos: el Mulatón, Bodeguilla, Solana, Rincón del Cabello. Fijaros que son parques más o menos de entre 50 y 20 aerogeneradores, o sea que son de tamaño diferente. La torre tiene entre 55 y 67 metros, o sea que el micrófono va a estar a esa altura, 55 o 67 metros más o menos, ¿eh? O sea que son molinos relativamente antiguos. Y bueno, 2 parques se estudiaron en 2021 y otros 2 en 2023. El número de noches grabadas es un poco diferente según parques y ahora os voy a explicar el porqué. Bueno, pues aquí tendríamos los aerogeneradores donde se han puesto las grabadoras, el número de noches que han grabado, más o menos alrededor de 150 a 160 noches en la mayoría de los casos, salvo en 2 aerogeneradores, en el de Bodeguillas 19 y en Rincón del Cabello 08, que se han grabado 34 o 60 noches porque la grabadora falló. Yo creo que falló sobre todo porque suben arriba los técnicos y desenchufan cacharros, cortan la electricidad, luego se les olvida y había algunos fallos que eran coincidentes, con lo cual parece que es algo ajeno a la grabadora y más por temas de mantenimiento o así. Bueno, en total se han grabado 1000 noches, 1000 redondas han salido y, bueno, 10.000 más o menos horas. Se han encontrado 7 especies en total, el número de especies cambia un poquito, pero no mucho. 5.000 vuelos, que nos dan una idea un poco de la actividad que hay. No es muchísima, pero bueno, es la actividad que hay ahí arriba. Y bueno, calculamos un poco la tasa de vuelos por hora por tener una idea. Y bueno, una cosa interesante es que se oían buces, las secuencias de caza de todas las especies. Se han oído secuencias de caza, no muchas, pero bueno, alrededor de un centenar, un poco largo, de secuencias de caza, lo cual, bueno, por lo menos nos indica que hay murciélagos que están cazando allí. No sé si su objetivo es llegar allá y cazar o si van a otras cosas, pero desde luego cazan.
Bueno, poniéndolo fácilmente, estos son los datos que teníamos, datos así básicos de identificaciones de vuelos de murciélagos por especies en cada aerogenerador. Muy variable, muy heterogéneo, difícil de interpretar a priori. Acordaos que había dos parques que tenían muy pocas noches de muestreo, pero bueno, hay algún otro, dos aerogeneradores, perdón, hay algún otro aerogenerador que con bastantes noches de muestreo tenía muy poca actividad, o sea que es una cosa muy poco predecible. Y una cosa que llamaba la atención también es que entre dos aerogeneradores del mismo parque y en las mismas noches, pues se graban cifras bastante diferentes. Bueno, así de forma rápida, pues esta es la actividad por aerogenerador y mes, en vuelos por hora. Salen cosas raras. Pues por ejemplo, fijaros ahí que en junio, julio, se registra a priori más actividad que en septiembre, que en teoría era el momento de más mortalidad. Bueno, probablemente está relacionado quizás con el viento que ha soplado en esas noches o en muchas de esas noches, y a lo mejor hay otras noches con diferentes características que nos darían otros resultados, pero bueno, esto es lo que nos salió. Bueno, si ponemos más o menos así en una gráfica fácil los vuelos de las especies, pues fijaros que casi todo está Ariateniotis, más o menos 3/4 partes. Ya sabemos todos que este bicho emite muy fuerte, ¿no? Y se detecta desde muy lejos y entonces no es comparable la actividad de uno con otro, pero bueno, nos da un poco una idea de qué tipo de datos registramos allá arriba. Y si lo comparamos con la mortalidad, que nos viene bien para esto que hablábamos ahora de si medir la actividad puede ser representativo de la mortalidad, ¿no? Pues vemos que las especies coinciden, pero las proporciones no coinciden. O sea que podemos tener una idea de qué especies mueren. Bueno, se han encontrado en ese parque 150 murciélagos muertos entre 2009 y 2023, en 15 años. 150 murciélagos encontrados muertos. En teoría se busca en todo el parque, cosa que cuesta un poco porque son 130 aerogeneradores, pero bueno, en teoría se busca en todo el parque y se encuentra esto. Bueno, pues sabemos las especies mirando la actividad, pero realmente la mortalidad que se produce no es fácil preverla. Como decía Carlos antes, pues puede ser que haya diferencias no solo de detectabilidad, sino de comportamiento de las especies, y entonces unas mueren más que otras porque realmente se comportan de diferente manera cuando llegan a la zona de los aerogeneradores. Bueno, y por poner algún caso, pues de cada aerogenerador teníamos esto. Las barras son el número de grabaciones que tenemos cada día y la línea amarilla, he puesto ahí la media del viento nocturno en esas noches. Y pensamos que iba a salir muy bonito, ¿no? Pues mucho viento, pocos vuelos y cosas así, pero la cosa es más liada. Hay muchas noches de poco viento que no tienen actividad y bueno, sí que vemos que cuando hay actividad normalmente son noches con vientos flojos o sin viento. Y que cuando hay mucho viento, desde luego no hay actividad, pero también hay muchas noches en las que el clima es aparentemente bueno y no hay actividad, ¿eh? Las noches con mucha actividad están dispersas por todo el periodo de muestreo y entre medio hay noches con cero actividad. O sea, igual una noche tiene 40 vuelos y la noche siguiente o la anterior no tienen nada. Bueno, pues nos salen estos datos peculiares, ¿no? Más cosas. Bueno, hemos mirado luego estos vuelos, cómo se reparten según algunas características. Primero hemos mirado según el ocaso. Ya sabéis que en junio, desde junio hasta octubre, cambia mucho la duración de la noche, cuando anochece, cuando amanece, entonces meter todo en un mismo saco es un poco confuso, ¿no? Porque realmente la duración de la noche es muy diferente según meses. Entonces, bueno, lo he separado por meses, según días en realidad, pero lo he separado por meses para hacernos una idea de qué pasa cada mes y de forma global. Entonces, tenemos aquí un porcentaje de vuelos que hemos encontrado, que hemos identificado en función de las horas de la noche, desde el ocaso, primera, segunda, tercera, desde el ocaso. Entonces, en junio tenemos esto, o sea que nos ha salido un poco más de vuelos en la segunda parte de la noche.
En julio, más o menos centrado, la actividad de los murciélagos. En agosto ha salido un pico más al final de la noche. En septiembre, pues bimodal, más o menos podría ser, ¿no? Dos picos. Y en octubre, otra vez, un poco más de actividad al final de la noche. Pues bueno, esto es lo que nos sale. Si mirásemos todo en conjunto, por tener una idea, pues tendríamos la actividad de los murciélagos repartidas más o menos durante toda la noche, quitando el inicio y el final de la noche, que son un poco más escasos de actividad. Bueno, mirando los murciélagos que mueren en Valencia, por acercarnos un poquito más a la zona, vale, voy rápido. Bueno, pues 500 murciélagos se han recogido en Valencia, muertos, y el pico es en septiembre y alrededor, septiembre, agosto y octubre. Ahí tenemos el 57% de los murciélagos encontrados muertos. Así que si miramos lo mismo de antes, pero en ese periodo, pues tendríamos esto. Si se fuese a aplicar alguna medida mitigadora de la mortalidad en el periodo de más mortalidad, pues tendríamos que atender que los murciélagos tienen un vuelo o una actividad centrada más o menos en las horas centrales de la noche y un poco a ambos lados, y no a principio y final últimos. Lo que comentabais ayer, que en Andalucía se aplicaba una medida de protección o de mitigación que abarcaría las 3 primeras horas de la noche, cubriría entonces, en este caso, en Valencia, cubriría el 10% de la actividad. Esto mismo se pidió también en las declaraciones de impacto ambiental de Castilla y León, en algunas al menos, que se aplique el arranque a 6 metros por segundo solo durante las 3 primeras horas de la noche. Bueno, pues viendo esta gráfica ya veis, no sería eficaz, al menos en este caso en Valencia. Cubriríamos solo el 10% de la actividad. Bueno, miramos también el viento, miramos viento, temperatura y dirección de intensidad de viento, temperatura e intensidad de dirección del viento. La dirección del viento no daba ningún resultado en 2021, la temperatura tampoco daba ningún resultado, porque en ese periodo de junio-octubre las noches son buenas. En Valencia no hay noches así muy frías, con lo cual no teníamos datos como para comparar temperaturas muy altas y muy bajas que nos diese algo de idea. Entonces nos hemos centrado en el viento, que es lo que hemos recogido de los dos lados. Bueno, estas son las intensidades de viento a las que vuela cada especie, y al final tenéis las intensidades de viento recogidas durante la noche, en esos periodos. Bueno, todo esto son los murciélagos, ¿no? Y estos son los datos ambientales de la noche. Pues claro, evidentemente hay diferencias significativas entre los dos grupos, entre cada especie con los datos ambientales, y de hecho había una correlación significativa y negativa, claro, a más viento, menos vuelos y viceversa. Bueno, mirando los porcentajes acumulados de vuelos de los murciélagos en función de intervalos de viento, que es lo que quería la empresa para ver qué puedo hacer de una forma fácil y que me cueste, a poder ser no mucho, pues tenemos esta gráfica de distribución de los vuelos. El 82% de los vuelos se produce con vientos menores de 3 metros por segundo. Como no giran las palas en ese intervalo, estos son vuelos sin riesgo, a priori, salvo que choques con algo parado, pero bueno, habrá pocos. Aquí ya estamos en terreno más peligroso, las palas están girando, entonces aquí tendríamos el 11% de los vuelos, 11,5%, y si fuéramos hasta 6 metros por segundo, estaría de 3 a 5, si fuéramos hasta 6, tendríamos 0,5% más. Si nos fijamos en la zona de riesgo más, por quitar ya el 82% que pesaba demasiado, tendríamos que solo de los vuelos de riesgo, entre 3 y 5 metros por segundo, tendríamos el 75% de los vuelos. Y si sumáramos de 5 a 6, tendremos el 83% de los vuelos, que sería aquí donde podríamos incidir en medidas de mitigación. Bueno, y para acabar ya, ¿qué podemos deducir un poco de estas cosas? Pues hay datos extraños, pero hay datos también que nos sirven. Primero, que los estudios a posteriori de la actividad de los murciélagos pueden ser interesantes para conocer lo que está ocurriendo, sobre todo en sitios en los que conocemos que hay algo de mortalidad, pero no tenemos muy claro porque se encuentra muy poco de lo que muere.
Bueno, habría que poner por lo menos, para estudiar la actividad en parques arriba, habría que poner por lo menos 2 grabadoras, porque vemos que si ponemos solo en un aerogenerador podemos tener datos bastante sesgados. Y digo 2 por poner una cifra pequeña, pero sería mejor poner en todos o en muchos. Bueno, actividad y mortalidad coinciden en especies, pero no coinciden en proporciones. O sea que tampoco podemos predecir con la actividad arriba en zonas de riesgo, que a priori es un acercamiento a lo mejor, qué es lo que va a morir o en qué cantidad van a morir. Bien, la actividad es elevada en unos días muy concretos y muy dispersos, o sea que no encontramos una zona o una previsibilidad concreta donde se vayan a producir muchos vuelos. La actividad se produce durante toda la noche y esto es importante de cara a aplicar medidas de mitigación. Se producen sucesos de caza en altura. A veces nos preguntamos qué están haciendo allá los murciélagos. Bueno, una de las cosas que hacen al menos es cazar insectos. Y arrancar, en este caso de estos parques, arrancar a 5 metros por segundo nos podría reducir alrededor del 75% previsiblemente la mortalidad, aunque probablemente la cosa no sea tan sencilla y tan directa, pero bueno, más o menos podemos estar en unas cifras de ese tipo. Y por último, yo creo que es interesante destacar que esto es para un parque, pero probablemente en otro parque será diferente. Habría que hacer estudios de este estilo en distintos parques para ver exactamente qué es lo que ocurre y todos sabemos que hay parques en todo tipo de sitios muy variados, ¿no? No es lo mismo una zona de cresta de montaña que una zona llana o mediterránea que atlántica, etcétera. Con lo cual yo creo que habría que repetir este tipo de estudios en distintas zonas. Y quiero deciros que yo que vengo de Navarra y hemos sido muy pesados con este problema, porque es una de las zonas donde se ha registrado mucha mortalidad. Ahora en las nuevas declaraciones de impacto ambiental están empezando a pedir seguimientos de la actividad en el parque eólico. Y con esto acabo. Muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Alguna pregunta rápida? 2 y 3, vaya. Juan, muy rápido. ¿La actividad la mides en base a pistas de 5 segundos o cuál es tu métrica? Sí, se me ha olvidado decirlo, sí, 5 segundos, sí. Muy bien, muy rápida, gracias. Muchas gracias, Juan Tomás. Te iba a preguntar, habéis puesto siempre las grabadoras en aerogeneradores. ¿Cabe la posibilidad de que los resultados sean distintos, por ejemplo, si pones las grabadoras en una torre de medición en la que no haya, digamos, un aerogenerador en movimiento y demás? Esa sería una pregunta. Y otra, ¿cómo crees tú que, por ejemplo, para esas especies que tenéis en la zona, cómo podría influir, digamos a grosso modo, en términos generales, que el rotor, en lugar de estar aproximadamente a 67 metros, esté como los nuevos que vienen ahora a 100 metros o incluso más, y que, digamos, la superficie de barrido de los aerogeneradores se incremente tan sustancialmente? Voy a lucubrar un poco, claro, es una pregunta muy difícil. Vamos por partes. Algunas veces a mí me ha tocado hacer estudios de actividad en torres anemométricas, de estas las previas que ponen, ¿no?, antes de instalar el parque. Y se registra bastante actividad también en las torres, pero yo creo que la situación va a ser diferente, porque hablando de este problema una vez con unos holandeses, me pasó que nos preguntábamos qué es lo que hacían los murciélagos allá, ¿no? Y estábamos en el campo y el coche que teníamos al lado le estaba dando el sol y me decía él, mira, lo que pasa en una góndola de un aerogenerador es probablemente lo que le está pasando a tu coche. Estaba el coche al sol y estaban un montón de moscas pegadas ahí, calentitas, aprovechando el calor del coche y era una atracción. El coche era una atracción para los insectos y es probable, yo no lo sé, pero es probable que las góndolas tengan un punto atractivo para los insectos porque se recalientan, no solo por el sol, sino por la maquinaria interna, y en medio de la nada, un sitio que protege y que se recalienta, digamos que tiene más atractivo que una torre de estas que son huecas prácticamente, ¿no?, y que van a tener menos. Entonces, creo que es interesante medirlo en altura siempre, pero probablemente la situación yo creo que será diferente, probablemente. Y luego, respecto a qué pasa con distintas alturas,
En un caso pusimos grabadoras en una torre anemométrica que era grande, era de 120 metros de altura, y pusimos grabadoras a 60 y a 120. Una cosa curiosa, encontramos más actividad a 60 que a 120, cosa esperable, hasta finales de septiembre, comienzos de octubre. Y como eran en mi zona donde hace un poco más de fresco, en octubre nos dio la vuelta y al revés, y había más actividad a 120 que a 60. Y lo atribuimos a que había focos, a 120 había focos y a 60 no. Y entonces a lo mejor los murciélagos iban atraídos a los insectos que iban atraídos a los focos. Pero bueno, es una suposición, no sabemos. En teoría, cuanto más arriba vas, menos actividad de murciélagos encuentras. Eso sí que lo hemos visto varias veces. Olá, João. Mira, eu tenho notado que a mortalidade de morcegos em parques eólicos está muito associada a dias depois de mal tempo. Ou seja, cada vez que vem 2 ou 3 dias de mal tempo, por norma, justo no dia ou na noite que vem de bom tempo, há mortalidade. E a minha pergunta vai se vocês fizeram alguma relação entre a atividade desses dias com a atividade de dias de noites normais, sabes? Porque pode haver que a atividade depois de dias de mal tempo seja bastante superior à atividade de dias normais, de noches. Pues sí, había leído esa historia de mucha actividad después de días de tormenta y cosas así. La verdad es que no lo sé porque os diré que no he estado yo en esos parques, no los conozco, no los he visto. La empresa me ha pasado las grabaciones, ha configurado las grabadoras como yo le he dicho, pero no me ha dado no tengo datos de, por ejemplo, de presión atmosférica o de precipitación. Yo creo que en Valencia, en teoría, normalmente llueve poco, aunque ya sabemos que cuando cae fuerte, pero no tengo datos, la verdad, de si ha habido mal tiempo en días previos a noches de mucha actividad. No lo sé. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando ya.